El pasaje más detallado y conocido sobre las características de los hombres en los últimos días se encuentra en el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo, inspirándose en el Espíritu Santo, describe un panorama sombrío pero realista de lo que podríamos esperar en los tiempos finales. Jesús nos advierte sobre esto en el capítulo 24 de Mateo y también Pedro lo hace en el capítulo 3 de su segunda epístola. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Este es un pasaje clave en los discursos escatológicos de Jesús, donde advierte sobre los engaños que precederán a su segunda venida. Al analizar este pasaje, podemos identificar algunos mecanismos mentales y emocionales que pueden explicar la atracción de las personas hacia estos engaños. Los seres humanos tenemos una profunda necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos. Esta necesidad puede ser explotada por aquellos que ofrecen falsas promesas de salvación o de un futuro mejor. En tiempos de incertidumbre, todos buscamos respuestas claras y definitivas. Los falsos profetas y falsos cristos ofrecen una falsa sensación de certeza y seguridad. La creencia en la posibilidad de milagros y fenómenos sobrenaturales puede llevar a muchas personas a aceptar fácilmente afirmaciones extraordinarias, sin exigir pruebas sólidas. La presión social y la conformidad con el grupo pueden hacer que las personas se adhieran a creencias falsas, incluso en contra de su mejor juicio. El miedo a lo desconocido y a la muerte puede hacer que las personas sean más vulnerables a los engaños. La tendencia a conformarse con las creencias de un grupo, incluso cuando estas creencias son erróneas. La tendencia a buscar y aceptar información que confirme nuestras creencias preexistentes y a descartar la información que las contradice. La tendencia a juzgar la frecuencia o probabilidad de un evento en función de la facilidad con la que podemos recordar ejemplos. Los cristianos debemos desarrollar un discernimiento espiritual para poder distinguir entre la verdad y el error. La Biblia es nuestra principal fuente de autoridad y guía espiritual. Un estudio diligente de las Escrituras nos ayudará a fortalecer nuestra fe y resistir la tentación de creer en falsas enseñanzas. La comunidad cristiana proporciona un entorno donde podemos crecer en nuestra fe y recibir apoyo de otros creyentes. La oración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra relación con Dios y recibir sabiduría y discernimiento. Estos versículos nos presentan una advertencia profética de Jesús sobre los engaños que surgirían antes de su segunda venida. Un análisis de este pasaje nos permite comprender las dinámicas sociales y psicológicas que subyacen a estos engaños, y cómo se relacionan con las sociedades a lo largo de la historia. Estos versículos sugieren que las ideas poderosas, especialmente aquellas que ofrecen esperanza o un sentido de propósito, pueden ser utilizadas para movilizar a las masas. Los falsos profetas y falsos cristos a menudo aprovechan las ansiedades y esperanzas de las personas para construir seguidores. Los cultos, con sus líderes carismáticos y sus promesas de salvación, son un ejemplo clásico de cómo las personas pueden ser engañadas. Estos grupos a menudo se caracterizan por un fuerte sentido de comunidad, un aislamiento del mundo exterior y una demanda de lealtad absoluta. La religión ha desempeñado un papel crucial en la vida social a lo largo de la historia. Los falsos profetas a menudo se presentan como figuras religiosas, aprovechando la necesidad humana de significado espiritual. Los líderes carismáticos, con su capacidad para inspirar y persuadir, pueden ejercer una gran influencia sobre sus seguidores. Los falsos profetas a menudo poseen un gran carisma y utilizan este don para manipular a las personas. Las personas a menudo están dispuestas a creer en afirmaciones que confirman sus propias creencias o deseos. Los falsos profetas aprovechan esta tendencia al ofrecer mensajes que son atractivos para sus seguidores. En un mundo lleno de información, es esencial desarrollar habilidades de pensamiento crítico para poder evaluar las afirmaciones y las ideas de manera objetiva. Una sociedad pluralista, donde se respetan diversas creencias y perspectivas, es menos susceptible a los engaños de los falsos profetas. La educación juega un papel crucial en la formación de ciudadanos críticos y responsables. Este pasaje nos presenta una advertencia profética de Jesús sobre los engaños que surgirían antes de su segunda venida. Este pasaje nos permite explorar la naturaleza humana y cómo somos susceptibles a estos engaños. El ser humano, por naturaleza, busca significado y propósito en la vida.
Esta necesidad innata de creer nos hace vulnerables a aquellos que ofrecen respuestas simples y soluciones rápidas a preguntas complejas. El miedo a la muerte y la incertidumbre del futuro nos lleva a buscar seguridad y salvación. Los falsos profetas explotan este deseo al ofrecer promesas de salvación fácil y rápida. Somos seres sociales y la opinión de los demás influye en nuestras creencias y comportamientos. La presión de grupo y el deseo de pertenecer pueden llevarnos a aceptar ideas que de otro modo rechazaríamos. Tendemos a idealizar a las figuras de autoridad y a creer en sus promesas, incluso cuando no hay evidencia que las sustente. La creencia en lo sobrenatural y en la posibilidad de milagros nos hace vulnerables a aquellos que afirman tener poderes especiales. Este pasaje nos recuerda que, a pesar de nuestra capacidad para el razonamiento, somos susceptibles a errores y engaños. Es fundamental desarrollar habilidades de discernimiento para poder distinguir entre la verdad y el error. La comunidad cristiana proporciona un entorno donde podemos crecer en nuestra fe y recibir apoyo de otros creyentes. Jesús nos advierte sobre los peligros de los falsos profetas y la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe. Al comprender los mecanismos mentales y emocionales que subyacen a la aceptación de falsas enseñanzas, podemos estar mejor equipados para resistir la tentación y compartir la verdad del Evangelio con otros. Este pasaje de Mateo nos ofrece una advertencia profética que sigue siendo relevante hoy en día. Al comprender las dinámicas sociales y psicológicas que subyacen a los engaños, podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de ser manipulados. Estos versículos nos ofrecen una visión profunda de la naturaleza humana y sus vulnerabilidades. Al comprender nuestras propias limitaciones, podemos protegernos de los engaños y cultivar una fe más sólida. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Este versículo, aunque arraigado en un contexto religioso, podemos extraer de él valiosas lecciones sobre la salud mental y emocional, y el bienestar personal. El versículo nos enseña que tener un conocimiento previo de los peligros espirituales es una forma de protección. Esto se alinea con la idea de que tener conciencia de los patrones de pensamiento negativos o de las situaciones tóxicas puede ayudarnos a evitarlos. Al estar conscientes de las tácticas manipuladoras o de las creencias erróneas, podemos desarrollar una especie de inmunidad espiritual, resistiendo mejor las influencias negativas. La firme estabilidad mencionada en el versículo se refiere a una base sólida, tanto espiritual como mental y emocional. Esta base podría ser nuestra autoestima, nuestros valores fundamentales o nuestras relaciones saludables. Una base sólida nos permite resistir los cambios externos y las presiones sociales, evitando ser arrastrados por el error. Este versículo nos advierte sobre el error de los inicuos, sugiriendo que las creencias y comportamientos negativos pueden ser contagiosos. Este fenómeno se conoce como influencia social o conformismo. Rodearse de personas positivas y de un entorno saludable puede proteger nuestra salud mental y emocional. Conocer y reconocer nuestra humana debilidad es el primer paso para protegernos de influencias negativas. Desarrollar la capacidad de discernir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Invertir tiempo y energía en fortalecer nuestra autoestima, nuestros valores y nuestras relaciones. Rodearnos de personas que nos inspiren y apoyen. Este versículo, en su contexto más inmediato, habla de las Escrituras y cómo pueden ser malinterpretadas o distorsionadas. Pedro advierte a sus lectores sobre falsos maestros que tergiversarán las Escrituras para sus propios propósitos. El contexto más amplio del capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro trata sobre la segunda venida de Cristo. Pedro busca animar a los creyentes a vivir vidas santas y vigilantes a la luz de esta futura esperanza, mientras al mismo tiempo advierte sobre falsos maestros que negarán esta verdad. Pedro, en el contexto del capítulo 3 de su segunda epístola, nos ayuda a entender cómo las estructuras sociales, las relaciones de poder y las dinámicas grupales influyen en las creencias y acciones de las personas. ¿Por qué algunos individuos o grupos distorsionan el mensaje bíblico? ¿Qué beneficios obtienen al hacerlo? ¿Cómo influye la comunidad en la forma en que entendemos los textos bíblicos? ¿Qué papel juegan los pastores y líderes en la interpretación? ¿Cuáles son las consecuencias sociales de las falsas enseñanzas? ¿Cómo afectan a la comunidad y a la sociedad en general? Algunos líderes religiosos pueden tergiversar las Escrituras para mantener su autoridad y control sobre sus seguidores. Al presentar una interpretación única y correcta,
consolidan su posición y desalientan el pensamiento crítico. Grupos o individuos pueden distorsionar los textos bíblicos para justificar sus propias acciones o creencias, incluso si éstas son contrarias a las enseñanzas originales. Por ejemplo, un grupo extremista podría utilizar versículos aislados para justificar la violencia. Las interpretaciones de las Escrituras pueden cambiar con el tiempo y adaptarse a diferentes contextos culturales. Lo que se consideraba una interpretación correcta en una época puede ser cuestionado o reinterpretado en otra. En algunos casos, la tergiversación de las Escrituras puede estar motivada por intereses económicos. Por ejemplo, un líder o un pastor podrían crear una nueva interpretación para atraer a más seguidores y generar ingresos. Este versículo nos invita a no aceptar todas las interpretaciones al pie de la letra, sino examinarlas a la luz de las Escrituras en su totalidad. Crear espacios donde los creyentes podamos discutir y debatir las Escrituras de manera abierta y respetuosa. Ser conscientes de cómo las estructuras de poder y los intereses personales pueden influir en la interpretación de los textos bíblicos. No perder de vista el mensaje fundamental de amor, justicia y gracia que se encuentra en las Escrituras. Este versículo, aunque corto, encierra una profunda riqueza teológica. Analicémoslo desde una perspectiva más amplia. El versículo inicia con un imperativo: tened memoria. La memoria es una facultad humana fundamental que nos conecta con nuestro pasado, con nuestras raíces y con las enseñanzas recibidas. En este caso, Pedro nos insta a los creyentes a recordar las palabras de los profetas y los apóstoles. Recordar estas enseñanzas no es un ejercicio meramente intelectual, sino que está íntimamente ligado a la construcción de la identidad cristiana. Al recordar, los creyentes nos reafirmamos en nuestra fe y nos conectamos con la comunidad de los creyentes de todas las épocas. La memoria es también un mecanismo de transmisión de la fe. Los padres transmiten a sus hijos las historias bíblicas, los valores cristianos y la misión de la Iglesia. De esta manera, la fe se perpetúa a través de las generaciones. Los profetas y los apóstoles fueron instrumentos de Dios para revelar su voluntad a la humanidad. A través de sus palabras, Dios se comunica con su pueblo, guiándolo y enseñándole. Al exhortar a los creyentes a que recordemos las palabras de los profetas y los apóstoles, Pedro está afirmando la autoridad de la Escritura. La Biblia es la palabra de Dios y, por tanto, es la máxima autoridad en la vida del cristiano. La referencia a los apóstoles también señala la importancia de la tradición apostólica. La Iglesia primitiva se esforzó por preservar y transmitir fielmente las enseñanzas de los apóstoles. Pedro nos invita a ser proactivos en la protección de nuestra salud mental y emocional. Al ser conscientes de los peligros, al fortalecer nuestra base interna y al elegir sabiamente nuestro entorno, podemos resistir las influencias negativas y mantener una vida plena y significativa. El apóstol también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria, la identidad, la comunidad, la revelación y la autoridad de la Biblia en la vida cristiana. Este versículo nos recuerda que nuestra fe no es algo aislado, sino que está arraigada en una historia y en una comunidad más amplia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo nos presenta una lista de características que identificarían a las personas en esos tiempos. El egoísmo y la autosuficiencia serán rasgos dominantes, amadores de sí mismos. El amor al dinero y las posesiones materiales se intensificará, avaros. La jactancia y la búsqueda de reconocimiento serán comunes, vanagloriosos. La arrogancia y la altivez serán actitudes prevalecientes, soberbios. La falta de respeto por Dios y las cosas sagradas será evidente, blasfemos. La autoridad será menospreciada, desobediente a los padres. La falta de agradecimiento y la ingratitud serán comunes, ingratos. La falta de respeto por las cosas sagradas será evidente, impíos. La falta de compasión y empatía será generalizada, sin afecto natural. La dureza de corazón y la falta de perdón serán comunes, implacables. La difamación y la mentira serán herramientas comunes, calumniadores.
La falta de autocontrol y la indulgencia serán comunes, intemperantes. La violencia y la crueldad serán más frecuentes, crueles. La oposición a lo que es bueno y justo será común, aborrecedores de lo bueno. La deslealtad y la traición serán comunes, traidores. La impulsividad y la falta de reflexión serán comunes, impetuosos. La vanidad y la superficialidad serán comunes, infatuados. El placer y la satisfacción personal serán buscados por encima de Dios, amadores de los deleites más que de Dios. Conocer estas características nos ayuda a distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, discernimiento. Nos permite estar preparados para los desafíos que puedan surgir, preparación. Nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe en medio de la adversidad, fortalecimiento de la fe. Nos motiva a compartir las buenas nuevas de Jesucristo con un mundo que necesita desesperadamente la esperanza, evangelismo. Pablo ofrece una vívida descripción de los últimos días. Aunque este pasaje es fundamentalmente un texto religioso, explorar este pasaje nos ofrece una perspectiva adicional y enriquecedora. Al examinar las características enumeradas por Pablo, podemos identificar algunos principios importantes. El énfasis en el amor propio, la vanagloria y la soberbia sugiere un desplazamiento del ego hacia el yo. En lugar de buscar la conexión con los demás o con Dios, el individuo se centra en sí mismo y sus necesidades. La falta de afecto natural, la crueldad y el odio a lo bueno indican una profunda alienación de los demás y de un sentido más amplio de comunidad. El amor a los placeres y la búsqueda de la gratificación instantánea reflejan una orientación hedonista, donde el placer se convierte en el principal motivador de la conducta. Desde una perspectiva de la sociedad, podríamos argumentar que estas características pueden ser vistas como una consecuencia de la lucha por la supervivencia y la reproducción. Sin embargo, Pablo enseña que estas tendencias son perversas y corruptas, y que alejan a las personas de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia salud mental y espiritual, y a preguntarnos si estamos cultivando las virtudes opuestas a las que se mencionan en este texto. La búsqueda de la conexión con los demás, la compasión, la humildad y el amor a Dios contribuyen a una mayor salud mental, emocional y espiritual. Pablo no solo describe los desafíos de los últimos días, sino que también ofrece esperanza y aliento. Al exhortar a Timoteo a permanecer firme en la fe, Pablo nos recuerda que, a pesar de las dificultades, podemos encontrar fuerza y consuelo en Dios. Este pasaje ofrece una lente poderosa para analizar las dinámicas sociales de cualquier época, pero especialmente de aquellos momentos históricos marcados por cambios profundos y desafíos. Podemos identificar patrones de comportamiento y tendencias sociales que se han repetido a lo largo de la historia. Al examinar las características enumeradas por Pablo, podemos identificar algunos procesos sociales subyacentes. El énfasis en el amor propio y la búsqueda de la gratificación personal refleja un desplazamiento hacia el individualismo, donde los lazos comunitarios y sociales se debilitan. La avaricia y el amor a los placeres sugieren una sociedad cada vez más consumista, donde el valor de las personas y las cosas se mide en términos materiales. La desobediencia a los padres indica una erosión de los valores familiares tradicionales y una disminución del respeto por la autoridad. La falta de afecto natural, la crueldad y la impiedad reflejan una crisis de valores, donde los principios morales y éticos se relativizan. La división entre los que tienen apariencia de piedad y los que no sugiere una polarización social creciente, donde las diferencias ideológicas y religiosas se acentúan. A lo largo de la historia, han existido sociedades que han exhibido muchas de estas características. Los periodos de decadencia de imperios, las revoluciones y las guerras civiles a menudo han estado acompañados por una erosión de los valores tradicionales y un aumento de la inmoralidad. Este pasaje continúa siendo relevante para comprender los desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea. La globalización, la tecnología y los cambios culturales han acelerado muchos de estos procesos, lo que ha llevado a un mayor individualismo, materialismo y desintegración social en muchas partes del mundo. Pablo no solo diagnostica los problemas de su tiempo, sino que también ofrece una solución, la fe en Jesucristo. Sin embargo, este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como agentes de cambio social. ¿Cómo podemos contribuir a construir comunidades más justas, equitativas y compasivas? Estos versículos nos presentan un panorama sombrío de la condición humana en los últimos días. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sus tendencias y sus desafíos.
Este pasaje puede verse como una confirmación bíblica de la idea de la caída del ser humano. Las características descritas sugieren una naturaleza humana inclinada hacia el pecado, la autosuficiencia y la separación de Dios. El énfasis en el amor propio, la vanagloria y la soberbia señala hacia una tendencia fundamental en el ser humano, el egoísmo. Esta tendencia puede manifestarse de diversas formas, desde la búsqueda de poder y reconocimiento hasta la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Si bien la naturaleza humana es un factor importante, también es evidente que las culturas y las sociedades pueden influir en la forma en que se manifiestan estas tendencias. Las características descritas en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5 pueden ser vistas como una exageración de tendencias presentes en cualquier sociedad. A pesar de la descripción negativa de la condición humana, la Biblia también nos habla de la capacidad del ser humano para el bien y para amar. Pablo, en otras de sus cartas, enfatiza la importancia de vivir una vida virtuosa y de cultivar las virtudes del Espíritu Santo. Si la naturaleza humana está tan profundamente marcada por el pecado, entonces la redención es esencial. La fe cristiana ofrece una solución a la condición humana, a través de la gracia de Dios en Jesucristo. La Iglesia proporciona un espacio donde los cristianos pueden crecer en santidad y apoyarse mutuamente en su lucha contra el pecado. Aunque la naturaleza humana está inclinada hacia el mal, cada individuo es responsable de sus propias acciones. La elección de seguir a Cristo es una decisión personal. Este pasaje nos proporciona una profunda comprensión de la condición humana. Al reconocer estas tendencias en nosotros mismos y en la sociedad, podemos tomar medidas para cultivar las virtudes cristianas y vivir vidas más significativas. Pablo nos proporciona una herramienta valiosa para analizar las dinámicas sociales y culturales. Al comprender las raíces de estos problemas, podemos trabajar para construir un futuro más esperanzador. El apóstol nos ofrece una visión realista y desafiante de la condición humana. Al reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades, podemos acercarnos más a Dios y experimentar la transformación que solo Él puede ofrecer. La descripción que Pablo hace sobre los hombres de los últimos días ha generado mucha discusión sobre si se refiere a todos los hombres en general o específicamente a los falsos creyentes. Es importante recordar que estas descripciones son generales y no se aplican a todas las personas que vivirán en los últimos días. Sin embargo, nos ofrecen una imagen clara de las tendencias espirituales y sociales que podrían caracterizar estos tiempos. Pablo está escribiendo a Timoteo, su discípulo, para equiparlo para el ministerio en tiempos difíciles. El contexto sugiere que Pablo está advirtiendo a Timoteo sobre las personas que se infiltrarán en la iglesia y tratarán de socavar la fe de los creyentes. Muchas de las características mencionadas, como la apostasía, la falta de amor fraternal y la persecución de los creyentes, son más consistentes con el comportamiento de los falsos cristianos que con el de los no creyentes. El versículo 5 menciona a aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto indica que estos individuos pretenderán ser cristianos, pero sus acciones revelarán sus verdaderos motivos. Basándonos en estas evidencias, muchos intérpretes concluyen que Pablo se está refiriendo principalmente a los falsos creyentes que se infiltrarán en la iglesia en los últimos días. Estos individuos serán difíciles de distinguir de los verdaderos cristianos, ya que simularán piedad, pero sus frutos revelarán su verdadera naturaleza. Sin embargo, es importante señalar que algunas de las características mencionadas también pueden aplicarse a la sociedad en general. La avaricia, la soberbia y la falta de amor son problemas que afectan a la humanidad en su conjunto, tanto a creyentes como a no creyentes. En resumen, mientras que la descripción de Pablo se aplica en parte a la sociedad en general, el contexto sugiere que su enfoque principal está en los falsos creyentes que tratarán de engañar a los cristianos. Los cristianos debemos aprender a discernir entre la verdadera y la falsa piedad. También debemos nutrir nuestra fe a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. La iglesia es un lugar vital para crecer en nuestra fe y encontrar apoyo en nuestro caminar cristiano.